Dios les bendiga, hermanos. Vamos a dar comienzo a este servicio especial del día domingo de nuestra reunión y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesucristo. Oiremos una alabanza al Señor por nuestros hermanos coristas. En un monte lejano diviso una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz donde Cristo expiró por salvar al más vil pecador. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le ve, por su cruz yo corona tendré. Despreciada del mundo yo veo esa cruz, que es centro de mi adoración, pues en ella el Cordero sin mancha expiró, sacrificio de gran expiación. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le ve, por su cruz yo corona tendré. Empapada de sangre yo veo esa cruz, y es sangre preciosa en verdad, pues en ella mis culpas redime Jesús, y dichosa mi alma será. Yo me abrazo a esa cruz con amor hasta el día de mi mutación. Cuando a Cristo mi cuenta le ve, por su cruz yo corona tendré. Dios bendiga a nuestros hermanos coristas que cantan y glorifican al Señor. Cada alabanza nos llega al alma, porque es hermoso cantarle al Señor. Siga el Señor bendiciendo cada día el coro y muchos más hermanos se vayan sumando para cantar y tocarle al Señor. Vamos ahora a un minuto tan importante dentro de nuestro culto que es orar al Señor.
para pedirle a Él misericordia. Y también nos abra puertas de su palabra, que en esta noche el Señor nos ha de tener. Padre mío, gracias le damos, Señor, por cuanto nos da este minuto, Padre justo, y esta hora para alabar y glorificar su santísimo nombre, donde venimos a buscar a ti, Padre, en tu amor y misericordia, Señor, que sea a favor de cada uno de nosotros. Padre eterno, sabemos que cometemos errores y que en todo, Padre mío, esperamos la misericordia tuya. Y en especial en esta hora tú nos llenes de gracia, de entendimiento, Señor, por su Santo Espíritu. Y tu palabra, Señor, que tú has de darnos, sea la inspiración tuya a favor de cada uno de nosotros. Danos tú la gracia, ábrenos tú las puertas de esta palabra. Te ruego también, Señor, que bendiga a todos nuestros hermanos. Sabemos que algunos están pasando dificultades, están enfermos. Yo te ruego una vez más que sea a favor de cada uno de ellos y tú les guardes. En especial, Señor, a todos nuestros hermanos ancianos. Bendiga también a los niños de nuestra iglesia, guárdeles tú, Señor. Te rogamos, Señor, que tu bendición sea sobre todo tu pueblo. Ruego ahora, Señor, que tu gracia bendita sea sobre todos nosotros, tanto para escuchar su palabra y para hablar de ella. Lo ruego por amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos dé la gracia, hermano. Vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, vamos a leer algunos versículos del 13 al 19. Búsquelo usted para que lo leamos juntos. Creo que ya lo he encontrado. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él, para enviarlos a predicar, y que estuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Añada el Señor bendición a esta lectura y sea glorificado el Señor en esta noche también y manifestado a cada uno de nosotros por su Espíritu y su palabra que habla en nuestros corazones. Ya hemos estado comentando en la mañana en nuestra escuela dominical, que espero que ustedes la hayan escuchado y la tengan guardada y pongamos por obra lo que Dios nos enseña. Y hemos comentado cómo ha estado nuestro pueblo y sabemos que hay también otros que están afectados, pero estamos esperando la misericordia del Señor y esperando también que cada uno de nosotros nos cuidemos, nos guardemos como dice el mandato de la autoridad sanitaria. Permite el Señor guardar a todo su pueblo, desde nuestras autoridades abajo, todos sean guardados. Bueno, creo que ahora es lo más importante que tenemos, es allí meditar en la palabra del Señor. Y vaya como el Espíritu Santo de Dios es tan variado para cada uno de nosotros, nos enseña una cosa, nos enseña otra. Y la Escritura que es rica en enseñanza y que de esa manera Dios permite que podamos aprender y allí aceptar el consejo de Jesús que nos dice escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. ¿Cierto? La Escritura da el testimonio glorioso de Jesús. Y estamos viendo en esta hora que hemos leído estos versículos de San Marcos capítulo 3, del 13 al 19, donde vemos un hecho, una experiencia tan importante, un comienzo
Nosotros sabemos cómo el Señor Jesús empezó su ministerio, después de estar 40 días en ayunos y en la tentación, donde salió triunfante. Y empezó el Señor a formar su ministerio, que Él venía allí a desarrollar. Por eso que está escrito que Él vino a lo suyo, y lo suyo era predicar la palabra, anunciar el mensaje de Dios. De esta manera empezó a llamar hombres a su manera y nos insta la Escritura, como dice lo primero que hemos leído, cuando dice, después que subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él, para enviarlos a predicar. En ello nos encontramos el comienzo de este ministerio, empezando en formación. Quizás puede haber el pensamiento de decir, ¿y a esto solamente llamó el Señor? Dios llamó a estos hombres, 12 hombres, que más tarde también los llamó apóstoles, y fueron los apóstoles. No tenemos que allí dejar de pensar que muchos discípulos vinieron al Señor. En una ocasión el Señor mandó a 70 discípulos de 2 en 2 a predicar la palabra de Dios. Y por ello el crecimiento de los discípulos de Jesús eran muchos. Pero ¿cómo el Señor tiene esta forma para iniciar su ministerio glorioso, el de la predicación de la palabra, para que llevaran el mensaje de Dios? Por supuesto, Dios es espíritu, está en todo lugar. Pero Jesús tenía esta necesidad que allí enviar a unos a otros. El campo es vasto. Como Él lo miró cuando hizo el comentario. ¿Cómo decís que faltan 4 meses para la siega? Cuando yo veo el campo que está maduro, listo para cosechar. Por eso que Él veía esta necesidad y se necesitaba, como Él recomendaba, que pidiéramos que el Señor enviara obreros, trabajadores a su campo para trabajar, porque la mies era mucha, los trabajadores eran pocos. Por eso que el Señor inicia este ministerio glorioso llamando a hombres, que dentro de esta lectura Dios nos muestra cómo Él hizo, y no mirando allí la condición de los hombres. Bien cantamos un himno nosotros que dice, allá en las playas de Galilea, humildes hombres llamó el Señor. Gran verdad, decía el poeta, como así lo hizo el Señor. Y miramos cómo los nombres que Dios nos ha dado, y repito, Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. ¿Quién era Simón? Un pescador, cual tenía su hermano Andrés, el que allí le había conversado respecto a esto, y cómo allí recibió el mandato del Señor. ¿Cuál era su función? Pedro era un pescador. Conoció al Señor en una circunstancia difícil, faltó la economía, no había peces en el lago, la gente tenía hambre y él también, su economía no tenía cómo desenvolverse porque no había allí peces para pescar. Pero el Señor, después de hacer un gran milagro glorioso, donde del mismo bote habló allí a los hombres e instó a Pedro a salir a pescar, haciéndose un milagro extraordinario. Y Simón allí vio esta obra y pensó en sí mismo y un sentimiento humano y dijo a Jesús, retírate, Señor, de mí, porque yo soy hombre pecador. Reconoció de esa forma que Él lo estaba llamando, que Él lo estaba indicando el camino. Y el Señor le dijo, no temas, porque ya no pescarás más peces, serás pescador de hombre. Y obedeció Simón al mandato de Dios. Dios lo había allí señalado como un hombre. Y vaya cómo fue este hombre, su carácter, su forma, como fue. Y el Señor allí le puso un sobrenombre y lo llamó Pedro. Y por eso es que nosotros conocemos a Pedro como el que escribe las epístolas y como Simón Pedro que habla el Evangelio. Pero allí Dios le cambió un nombre. Y siendo un hombre que dedicado a la pesca,
sin tener allí mayores conocimientos, ni tener a lo mejor una mayor educación. Bien dijeron más adelante, cuando los hombres quedaron asombrados con la predicación de Pedro, que allí Dios inspiró y miles se convirtieron al Señor. Y los hombres pensaron, ¿y quiénes son estos hombres que son corrientes, son del vulgo, que no saben por qué hablan así? Porque Dios había hecho una obra extraordinaria. ¿Y cómo conocemos a Simón? Que allí nos identifica a nosotros. ¿Quién nos ha identificado con Simón? Sobre todo en las partes que allí tenía como faltas. Sabemos que fue un hombre que tenía aciertos y desaciertos. Y de esa manera, allí muchas veces el Señor lo reprendió. Una vez lo reprendió duramente y le dijo, retírate de mí, Satanás. Como lo estaba identificando. Pero otra vez el mismo Cristo le dijo, bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Como las distintas variantes del hombre y de los hombres en general. Y cómo permitió el Señor Jesús allí identificar a estos hombres que le iban a servir en su ministerio, que estaban, como dicho, los aciertos y uno de los desaciertos más tremendos que Pedro tiene cuando niega al Señor. ¿Qué pasó con el hombre? ¿Qué estaba? Lo corriente del hombre había negado. Y de esa manera, siendo un hombre que estaba señalado para poder allí tener un fundamento, como dijo Jesús, que sobre esta piedra edificaría la iglesia, esa revelación maravillosa, pero llegamos a un hombre de esta manera, que es acertado y desacertados de negar al Señor, pero el Señor hizo misericordia con él. ¿Y cuántos otros que nos muestra la Escritura? Cuando habla de Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano de Jacobo, 2 hermanos que los llamó el Señor, de los cuales conocemos su forma de ser. Tanto que el Señor les puso un sobrenombre, lo apellinó, dice la Escritura, Benergeb. Esto es, hijos del trueno. ¿Cómo serían sus caracteres en ellos? ¿Cómo su forma? ¿Cómo eran allí en alguna manera violentos en sus pensamientos? Y vemos cómo el Señor fue llamando a un hombre de un carácter, a estos otros de otro carácter, de otra forma. Humanos, por supuesto, pero Dios los estaba allí eligiendo. Por eso que en un momento acertado servían al Señor. En un momento allí de amor estaban al lado del Señor, trabajando por la obra del Señor. Pero había momentos del nacimiento allí de reacciones humanas. Cuando el Señor dijo que quería ir a un lugar de los samaritanos, pero en aquel lugar pretendían apiedrarlo, matarlo. Y estos recomendaron que no fueran porque estaban así. Y ellos tuvieron un pensamiento cuando el Señor los reprendió de esa manera. ¿Quiere, Señor, que pidamos a Dios como Elías, que mande fuego y los destruya? Bien lo dijo el Señor, que eran hijos del trueno. Como eran violentos respecto a esto, y el Señor los reprendió, le dijo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, le dijo. El que anda de día, dijo, no tropieza. Por ello que el Señor allí estaba siendo ayudado de distintos pensamientos de hombres, de distintas formas de hombres, distintos criterios de hombres, pero el Señor no se había equivocado en elegirlo, porque el Señor nunca se ha equivocado en el llamamiento de los hombres. Por eso que Él ha mostrado su forma, como hemos cantado, humildes hombres llamó al Señor, y que de esa manera le iban a servir en este ministerio glorioso. Y más nos habla la palabra del Señor cuando nos muestra a otros, Andrés, aquel que llamó a Pedro, o Felipe, otro que allí Dios lo llamó, y inmediatamente le sirvió en la obra del Señor, y él llamó a Natanael, y vemos esa experiencia del llamado. Bien, nos habla la Escritura que los llamó para que ellos predicasen el Evangelio, y ya estaba Felipe predicando el Evangelio,
y mostrándole a Natanael que habían encontrado al Cristo de la gloria. Y Natanael era un hombre allí importante y dijo esta pregunta, hizo esta pregunta: ¿y de dónde es? Felipe le responde: de Nazaret. Natanael dice: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Porque tenía allí el consentimiento de lo que se habitaba en aquel lugar, cómo estaba la gente. Pero el Señor había abierto una puerta y Felipe le dijo: bueno, ven y ve, pues. Lo llevó de una forma humana, con cariño, y lo llevó a Cristo al Señor. Y cuando lo ve Jesús de lejos, hace un comentario en voz alta, y ahí dijo: un verdadero israelita, que no hay engaño en él. Natanael, al oír estas palabras, se conmovió y pensó así: ¿de dónde me conoce este? ¿De dónde sabe que soy? Jesús oye allí el comentario respecto a esto, que él dice: ¿de dónde me conoce, Señor? Antes que te llamara, Felipe, te vi que estabas bajo la higuera. Y eso no lo conocía nadie, solamente Natanael, que estaba allí bajo esa higuera, y Dios le estaba revelando. Y se maravilló y reconoció que ese era el Cristo de la gloria. Y el Señor le dijo: de ahora en adelante verás mayor gloria, porque verás los ángeles que suben y bajan en este ministerio. Y fue allí este hombre que fue llamado por Andrés, Natanael, fue uno de los discípulos del Señor, que también se le cambió el nombre. Y lo que nos dice la Escritura, Bartolomé, era su nombre, que estaba identificado como apóstol. Pero el nombre al principio era Natanael. Dios lo llamó y fue un hombre muy importante en el ministerio de Jesús. ¿Qué quiere decir con este comentario? Que Dios llama distintas formas de hombres, distintos criterios, que no está mirando allí cómo piensa el hombre, cómo actúa el hombre, porque en este ministerio, en el llamado de Dios, lo que prevalece es el sentimiento de Dios, que Dios enseña, que Dios pone palabra, que Dios es el que llama a los hombres, que Dios es el que cambia, que Dios pone las inspiraciones. Nada hacemos nosotros. Por eso Jesús nos enseñó, cuando lo hubiéramos hecho todo: decid, siervo inútil soy. Porque esta verdad es que solamente Dios hace allí, de acuerdo a su voluntad, y toma los instrumentos para trabajar, para luchar, y los llama a este camino bendito. Y vemos cómo allí el Señor sigue llamando. Y estamos hablando de Andrés, de Felipe, de Bartolomé, que es Natanael, de Mateo. ¿Dónde lo encontró Mateo? Sentado allí, en el lugar de las cobranzas de los impuestos como publicano. Y el Señor le dijo simplemente una palabra: ven y sígueme. Y Mateo dejó allí el servicio de ser un hombre público, del trabajo, de cobrar los impuestos, un hombre mal mirado, despreciado por la sociedad, porque todos los tenían como ladrones, abusadores de aquellos que eran más pobres, y por ello que vivían y tenían esa riqueza. Pero el Señor quería llamar a un hombre como ese, un publicano, y llamó a Mateo. Y cuán importante fue el llamado de Mateo, cuando encontramos allí la Escritura en el primer libro, el primer libro del Nuevo Testamento, allí el Evangelio según Mateo. Cómo él captó todos los puntos, la vida, la enseñanza, los testimonios, las sanidades, la obra, la palabra de Jesús, y la grabó allí en este libro maravilloso, el primer libro del Evangelio según San Mateo. ¿Cómo fue útil Mateo? Y era un ladrón, y era un despreciado. Así lo tomaba la gente, lo consideraba. Él no lo era así. Él tenía su trabajo, pero Dios lo llamó. Entonces nos estamos dando cuenta que de estos 12 hombres que Dios llama, unos tienen un criterio, otros tienen otro criterio, otra forma de ser. Y miramos otro más que nos muestra la Escritura. Tomás, un discípulo llamado apóstol del Señor. ¿Cuál es la experiencia que tenemos Tomás? Cómo él allí mira y no cree a la palabra de Jesús ni al comentario. Y en el hecho más glorioso,
Cuando el Señor ya en el tercer día había resucitado, se había aparecido a los discípulos, reaccionó Mateo cuando le contaron: el Señor ha resucitado. Pero en su mente, en su corazón, no podía aceptar esta voluntad, dijo. No puede ser si yo lo vi muerto, yo lo vi enterrar. Nunca estuvo allí el sentimiento de la resurrección, aunque Jesús se lo explicó, se lo habló, se lo enseñó, se lo mostró, que él iba a resucitar en el tercer día. Pero cuando allí sus compañeros le dijeron que había resucitado, dijo: no puede ser. Y habló una expresión humana, dijo: yo tendría que meter mi dedo en las llagas que dejaron sus clavos, nuestra mano en el costado. Y no creyó. Un llamado al evangelio, un llamado a ser apóstol incrédulo, que no se convencía, no era fácil de convencerlo. Estaba siempre mirando allí que las obras tenían que venir para poder creer. Pero el Señor un día lo llamó, en los días siguientes, y se apareció en medio de los discípulos, y ahí estaba Tomás. Lo primero que habló Jesús fue y llamó a Tomás: Tomás, mira, yo mismo soy, mete tus dedos en mi llaga. Entonces allí se abrió y se dio vuelta y abrió su corazón y dijo: Señor mío y Dios mío. Pero Jesús no miró con alegría aquellas palabras, sino que le dijo: Simón, o Tomás quiero decir, Tomás, porque viste y has creído, más bienaventurado el que no vio y creyó. Por eso que un hombre incrédulo, llamado a ser apóstol. ¿Cuántos incrédulos no hay? Y algunos que me están escuchando esta voz, les cuesta creer al Señor. Pero acordémonos que en la elección de Dios también Dios llama a un hombre como Tomás incrédulo. Y como vemos otros como Jacobo, hijo de Alfeo, como Tadeo, Simón el cananista, de los cuales de algunos hay conocimientos y biografías respecto a esto, al alcance nuestra, de lo que dice la Escritura, pero fueron llamados útiles en la obra del Señor. Y más nos habla en la palabra del Señor, el último que nos dice la Escritura: y Judas Iscariote, el que le entregó. Y Dios permitió en que éste estuviera también parte de los discípulos reconocidos, los 12. Las razones, ya estaba escrito en el pasado que uno levantaría el calcañar contra Jesús. Iba a haber un traidor, iba a haber un hombre que le iba a entregar, que estaba con él, y era el hombre que se le había dado la confianza. Él administraba los dineros que Jesús ahí traían para que llevara su ministerio, y robaba respecto a aquello. Pero Jesús lo había llamado para que fuera parte de ese ministerio y formara parte de estos que fueran allí a predicar la palabra de Dios. Cómo Jesús fue tan variado en elegir, en llamar a distintos hombres, distintos criterios, y cada uno cumplió la labor como Jesús lo había llamado, porque Dios los había elegido para esta bendición. Por ello, yo ruego al Señor que también nosotros tengamos entendimiento. ¿Por qué Dios así? Bien tiene una respuesta como Dios allí más tarde da un consejo, y como Pablo allí habla respecto a esto, que Dios es el que escoge a los hombres, que allí de esa manera Dios permite que escoger lo vil del mundo, lo menospreciado, para llevarlo a esta gloria. Y por ello cuando miramos estas circunstancias nos damos cuenta cómo Dios también ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Y vemos aún en la oración de Jesús, cuando ora, leo parte de esta oración maravillosa, cuando dice la palabra que está orando por aquellos. Estas cosas habló Jesús, y levantándose los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo sea glorificado. Como me has dado potestad sobre la carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y habla la palabra del Señor cuando Él está orando por sus propios discípulos,
Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego, y agrega la palabra, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean unos, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean unos en nosotros, para que el mundo crean que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos unos. Y nos damos cuenta cuánto amor tuvo el Señor por los suyos, y que Él agradece a Dios que todos fueron guardados, excepto el hijo de perdición. Uno solo se había perdido, que estaba destinado desde el principio, que iba a ser un hijo de perdición, como fue Judas Iscariote que le vendió. Pero el Señor abría una puerta tremenda en su oración, que Dios guardara y bendijera a todos los que creeríamos por la palabra de ellos. Y hoy día estamos conversando por la palabra que ellos han escrito, por los evangelios, por la palabra, el mundo entero, y hemos creído, y en esto damos cuenta la elección de Dios, porque Dios tiene un propósito para llamar a los hombres. No importa cómo sean los hombres, sino que la obra de Dios permanece y obra en cada uno de ellos. Largo sería manifestar el testimonio de cada uno de ellos, como otros que eran tan importantes, y vemos que a uno que no llamó como su discípulo ni como su apóstol, como Juan el Bautista, era su primo, era de la misma edad, era el que lo había bautizado, era el que decía que era amigo del esposo, y no fue llamado a ser parte de ese ministerio. Y cuando alguien comentó respecto a esto, a la pregunta de Juan que había enviado a Jesús, Jesús hizo una respuesta gloriosa, pero hizo un comentario respecto a Juan el Bautista y dijo estas palabras: ¿a quién pensáis que saliste a ver? ¿A una caña movida por el viento? Yo os digo que de los de nacido de mujer no hay hombre como él. Un hombre grande destinado al ministerio de Dios, pero no fue parte de eso, de este ministerio de los 12. No anduvo con Jesús predicando, pero ya estaba destinado para una misión gloriosa desde el principio. Una voz que clamaría y gemiría, porque era un llamado de Dios, un elegido de Dios, predestinado de Dios. Bien dice la Escritura que son muchos los llamados, son pocos los escogidos. Dios ha preparado a hombres escogidos para llevar el ministerio, para llevar la obra de Dios que se han prestado. ¿Y cuántos otros han trabajado por la obra del Señor? Por eso yo digo, así como el Señor llamó a estos y de los que hemos comentado, también te ha llamado a ti, me ha llamado a mí, para que prediquemos la palabra y no nos miremos en nuestras falencias, nuestras torpezas. Es Dios quien actúa, porque es la elección que Dios allí ha dado. Y agrego las palabras claramente, que después de subir al monte, llamó así a los que Él quiso. Tómese esta palabra. Dios lo llamó a usted. Si usted tiene esta fe gloriosa, usted está caminando este camino glorioso, no lo llamó el hombre, Dios te llamó a ti. Y puso en ti esta responsabilidad tremenda para servir, para allí trabajar en la obra del Señor como ese principio. Porque Dios ha permitido todas estas cosas. No miremos allí la forma humana que el hombre es. Dios es el que justifica y cambie. Porque el que tiene predestinado a todos los hombres, elegido a todos los hombres. Por eso vemos a cuantos otros que no fueron parte de ese ministerio, pero que también fueron llamados apóstoles, como Pablo, que su testimonio dice: cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre. Y fue un apóstol que reconoce que no debe ser llamado apóstol porque persiguió a la iglesia, pero Dios le abrió esa puerta y lo reconocemos como apóstol de los gentiles.
Quiero decir con estas palabras que el Espíritu Santo nos está inspirando, que tú eres un hombre, es una mujer útil en la obra del Señor. Dios te llamó, Dios te eligió, Dios te guardó. No importa cómo haya sido en su educación, lo que entienda, Dios te puso este ministerio para que le sirvas a la obra del Señor y trabaje en este glorioso reino. Bien dijo Jesús, que el reino de los cielos entre vosotros está. Y somos parte de este reino porque Dios te ha llamado. Dios llamó a los apóstoles. Quizás te identificas como Pedro. Otros se identifican como Juan, humilde, que estaba siempre al lado de Jesús. La fotografía, las pinturas muestran, ¿no es cierto?, siempre al lado del Señor, junto a Él. Un carácter sencillo y como vio la gloria de Dios, Él, un hombre que muchas veces quisieron destruirlo, pero fue un llamado de Dios, de acuerdo como el Señor quiso, para más tarde darle esta honra. Y Él nos escribe este Evangelio bendito y glorioso, el Evangelio según San Juan, como también nos escribe sus cartas apostólicas para enseñarlo. Y un libro difícil de entender, como es el libro de los Apocalipsis. Por eso Dios tiene instrumentos que Él llama de acuerdo a su voluntad, y de esta manera debemos ser nosotros participantes de este camino. Agradecer a Dios lo que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha revelado su Evangelio para anunciarlo, para predicarlo, porque ese ministerio que estamos viendo en este capítulo y en estos versículos, el Señor eligió a hombres como Él quiso, y lo más glorioso para cada uno de ellos y nosotros, y vinieron a Él. Tú has venido al Señor, yo he ido al Señor, porque Él nos ha llamado. Por eso el Señor nos guarde a cada uno de nosotros. Tengo allí el recuerdo de un hombre, de un obispo, que murió no hace mucho por efecto de esta pandemia. Y en una predicación que estábamos conversando, él aclaró lo que era la religión y el Evangelio. Y dijo esta palabra que yo se la he dicho a usted porque quedaron guardadas en mí, que allí en la religión el hombre busca a Dios. Y eso es una verdad. Los hombres buscan a Dios en la religión, pero en el Evangelio es Dios quien nos busca a nosotros. Él es el que allí prepara el camino que seamos llamados a este camino bendito y glorioso. Por eso repito las palabras que Él llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Dios nos guarda a nosotros porque estamos en este camino bendito. Él nos ha llamado, no importa. Y como ministro, como pastor, cuántas ovejas que me están escuchando. Uno conoce el carácter de uno, el carácter de otro. Y a lo mejor puede pensar el hombre en sí mismo y y pensar que a este lo llamó Dios. Y pensar cómo era este y ahora quién es, cómo Dios lo cambió, cómo Dios lo transformó. Porque la obra no es del hombre, la obra es de Dios. Y Él llama a todo lo que Él quiere. Y lo glorioso que tú y yo vinimos al Señor. Y Él está obrando a favor de nosotros. Dios le bendiga, hermano. Sean de bendición estas palabras. Y podamos disfrutar de este culto. Vamos a dar gracias al Señor por ello. Padre eterno, gracias le damos, Señor, porque tú nos has hecho sentir hablar de esta forma y de esta manera. Permite, Señor, que nuestro pueblo podamos todos entender que tú en tu misericordia nos has llamado y en tu amor bendito hemos podido obedecer a tu llamado glorioso. Te ruego que tú bendigas toda tu iglesia, a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas, nuestros jóvenes, nuestros niños, Señor, guárdales a cada uno de ellos, porque tú los llamaste, Señor. Y por ello que muchos hoy día recuerdan con los nombres de estos, sus apóstoles del principio, y cuántos Pedros tenemos, y cuántos Juanes tenemos, aún están los nombres grabados, aquellos hombres que tú llamaste, y ellos vinieron a ti. Gracias te damos, Señor, por esta bendición, y confirme tu enseñanza en nuestros corazones. Lo ruego por amor, por misericordia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Vamos ahora a escuchar una alabanza para poder dar término a este servicio.
El Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. El sol su rostro encubrió, al ver su agonía. La dura peña se partió. Oídlo, alma mía, de amor la prueba he aquí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Y yo también, al ver la cruz, por ella soy vencido. Mi corazón te doy, Jesús, a tu amor rendido. De amor la prueba he aquí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí. Jesús murió por mí. Padre mío, gracias te damos, Señor, por cuanto hemos oído tus alabanzas y lo más glorioso, hemos oído tu palabra. Gracias te damos porque tú nos llamaste a este camino bendito y no miraste en nuestra condición como éramos y tú cambiaste, transformaste la vida de los hombres. Yo te ruego, Señor, que nos bendiga en esta hora. Cada hogar sea bendecido, cada matrimonio, cada familia sea bendecido. Guarda tu Señor cada de los hogares. Suple también todas las necesidades materiales. Por amor abre puertas, Señor, y a ninguno de nuestros hermanos le falte algo, sino que tu amor bendito sea a favor de todo tu pueblo. Te ruego una bendición una vez más por todos aquellos nuestros hermanos que están afectados, enfermos. Tú los sanes en el nombre del Señor Jesús. Bendice también, Señora, a Victoria. En todo te rogamos a favor de ella, Señor. Que todo lo que hagan los hombres, Padre mío, sea confirmado por tu poder, por tu voluntad, y ella quede plenamente sanita. Te ruego, Señor, una bendición especial por toda nuestra iglesia, comenzando, Señor, de nuestro obispo, su familia y todo el pastorado en general. Guárdanos tú ahora a todos nosotros, ruego por amor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.
Dios le bendiga, hermanos.